Experto neurólogo que nos acompaña esta mañana, el doctor Fernando Ayuga, del Hospital Quirón Salud de Toledo. Bienvenido, Fernando, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Un placer tenerte en el programa. Bien. Tenemos que hablar de esta enfermedad porque es una enfermedad que afecta a una población bastante amplia, que a priori cuesta saber cuál es la causa, doctor, pero que sí podemos, con un tratamiento efectivo, mitigar los efectos, que es lo más importante. Efectivamente, has comentado dos cosas. En primer lugar, la causa. Todavía no hemos podido identificar la causa, la causa primigenia de por qué se produce el fenómeno de la enfermedad de Parkinson. Fue una enfermedad que se describió en el año 1817. Han pasado más de 200 años desde que se describió. ¿Y por qué? ¿Y por qué? Porque eso nos sorprende a cualquier... Yo tengo una amiga que su padre le diagnosticaron Parkinson hace un par de años y ella me decía, Julio, es que investigo y busco y leo y no sabemos qué puede ser lo que ha provocado esto a mi padre. Claro, efectivamente. Sin antecedentes familiares tampoco. Se piensa que la causa es multifactorial. Hay causas genéticas, como en muchas enfermedades neurológicas, y también causas ambientales. En cuanto al ambiente me refiero a la dieta que consumimos, la exposición a tóxicos. Eso me llama la atención, la exposición a tóxicos, lo leía cuando preparaba la entrevista. ¿Eso qué significa? Bueno, se ha identificado la relación de la enfermedad de Parkinson con algunos tóxicos, con algunos metales pesados, ¿de acuerdo? Pero son metales pesados muy concretos. Los factores de estilo de vida que son modificables y que nosotros podemos controlar para ralentizar la evolución de la enfermedad de Parkinson, fundamentalmente yo creo que están basados en la dieta y en el ejercicio físico, porque el resto de factores ambientales quizá no están bajo nuestro control. O sea, eso serían más o menos los factores que podrían, en cierto modo, intervenir para desarrollar una enfermedad de Parkinson. El teléfono está abierto, 925 28 87 81, o también el WhatsApp 660 37 39 30, si nos quieren preguntar y escribirnos un WhatsApp. ¿En qué edad o a qué edades suelen ser las habituales para que aparezca esta enfermedad? La enfermedad de Parkinson es una enfermedad heterogénea. Es más frecuente en personas mayores, pero se puede producir a cualquier edad de la vida. Cuando se produce una enfermedad de Parkinson en pacientes que son jóvenes, por debajo de los 50 años, por ejemplo, ya se habla de un Parkinson juvenil y en esos casos sí tenemos que estar pendientes de que posiblemente haya una causa genética en esos casos que son muy concretos, por otro lado. La enfermedad de Parkinson no es una enfermedad que se herede, es una enfermedad en la cual la herencia directa se produce en un porcentaje muy bajo. Se calcula que en un 4 o 5% del global de los pacientes con enfermedad de Parkinson. Cuando tienes un paciente afectado que tiene una edad, como te he comentado, una edad joven, pues entonces quizás tengas una ligera mayor probabilidad, pero no es una enfermedad que se herede. ¿Y si aceleran los síntomas si eres más joven, doctor? Es, como he comentado, es heterogéneo y es muy difícil de saber. Incluso las diferentes variantes genéticas pueden tener manifestaciones clínicas diferentes. Es decir, nosotros lo que tenemos que hacer en la consulta es monitorizar la evolución del paciente, irlo siguiendo periódicamente para ver cómo se van desarrollando los síntomas. Pero poder decir, a partir de 10 años vas a encontrarte en esta situación o en la otra es imposible, porque es una enfermedad que tiene una expresividad clínica muy variable. Muy variable. Tanto en los síntomas que desarrollas como en la progresión de los mismos. Ahora vamos a hablar de la dopamina, de ese neurotransmisor que tiene mucho que ver con la enfermedad del Parkinson, pero sí que es cierto que a veces esta enfermedad se manifiesta, por ejemplo, con un estado depresivo. Esa persona empieza a tener un comportamiento como ansioso, un estado de ansiedad que no hayamos visto nunca en nuestro padre o madre. Incluso han sido muchos pacientes, antes de ser tratados de Parkinson, tratados como si tuvieran una depresión. Y con antidepresivos incluso. Efectivamente, eso es un fenómeno que se produce comúnmente en la consulta. En la enfermedad de Parkinson se produce una degeneración, o sea, una pérdida neuronal, una pérdida de las células que están conectadas entre sí, forman un sistema controlador del movimiento, pero que también controlan otras funciones del sistema nervioso. Se producen síntomas no motores, que cada vez se le está dando mayor importancia a esos síntomas no motores que pueden desarrollarse o presentarse antes de los síntomas motores. Es decir, cuando ya la enfermedad presenta síntomas motores, se piensa que hay hasta un 60% de la pérdida neuronal de esas neuronas, mientras que esos síntomas no motores de apatía, como tú has comentado, sí pueden darnos una pista de que pueda producirse una enfermedad en el futuro.
Pero no solo la apatía puede estar relacionado. La pérdida de olfacción, los trastornos en el sueño, son síntomas que nosotros llamamos premórbidos para que no tiene por qué haber un problema de movimiento. No tiene por qué haber un problema del movimiento al inicio de la patología. Exacto. Al final, generalmente, obviamente es una patología que provoca un trastorno del movimiento y un trastorno en la coordinación del mismo. Pero pueden haber síntomas no motores a los cuales tenemos que prestar la misma atención. Y cuando hablamos de la dopamina, que seguramente que la gente que ha sido diagnosticada con esta enfermedad enseguida Sí. aparece esa palabra en el diagnóstico, Sí. ¿a qué nos estamos refiriendo concretamente? Pues la dopamina simplemente es una sustancia que utilizan esas células para comunicarse entre ellas. Y esa comunicación que establecen es la que a nosotros nos hace movernos coordinadamente. Sin más, no tiene mayor complicación, salvo que, bueno, el control y el equilibrio de esa dopamina cuando tenemos que aportarla de forma exógena o de forma artificial con los fármacos es bastante complicado. Sobre todo cuando empieza a haber una pérdida neuronal importante. ¿Qué es lo que vosotros hacéis en el tratamiento? Eso es. ¿En qué Eso consiste el tratamiento de un enfermo de Parkinson? ¿Es un tratamiento agresivo? ¿Es un tratamiento porque mucha gente a lo mejor se agobia? Estamos hablando de una persona de 60, 62, 63 años, una persona joven, Sí. que se suele dar sobre todo más en varones que en mujeres, es Sí. diagnosticado de Parkinson. ¿Puede vivir? Por supuesto que para sí. toda la vida, o sea, que no va a tener el Parkinson no va a provocar la muerte de esa persona. Por supuesto que sí. ¿Es importante eso? Claro, claro. De hecho, se investiga mucho en la enfermedad de Parkinson. Se han desarrollado muchas técnicas, tanto farmacológicas como no farmacológicas, para que la evolución de la patología sea cada vez más lenta y que el paciente tenga mayor calidad de vida. Tenemos una estrategia farmacológica, que esa está clara. Tenemos un arsenal de fármacos, unos diferentes tipos de fármacos que intentan compensar ese déficit de dopamina en el cerebro. ¿Y esos fármacos van a parar la enfermedad o van a hacer que evolucione más despacio? Esos fármacos lo que hacen es paliar los síntomas, controlar el trastorno motor que se produce en el enfermo. Y da seguridad al enfermo incluso para ese estado anímico que Por cambia. supuesto, claro. Influye en el control del movimiento y también en esos síntomas no motores. Ujú. El paciente se va a sentir más tranquilo, se va a sentir más seguro, porque al final el movimiento te genera inseguridad. Por supuesto. Totalmente. Por supuesto. Y sobre todo el riesgo de caídas también, que puede producir un declive importante en los enfermos cuando se produce una caída. Y es importante que hablemos accidental. también del movimiento y del no movimiento en enfermos de Parkinson, sobre todo en estos momentos de la pandemia, porque yo leía que muchísimas asociaciones de Parkinson están pues manifestando un poco pues que últimamente esos enfermos, el estar más tiempo en casa, no les está tampoco viniendo bien. Completamente, completamente. Nosotros estamos notando en la consulta el efecto de la pandemia en el estado físico, en el estado cognitivo, en el estado anímico de los pacientes. Son pacientes a los cuales acudir a una asociación, integrarse en un grupo, realizar fisioterapia, logopedia, rehabilitación cognitiva, la sociabilización que se produce en este tipo de asociaciones es fundamental para ellos. ¿Tú qué les recomiendas a pacientes que están ahora mismo viendo seguramente en casa, que tienen Parkinson y que se ven con esas limitaciones, doctor? Bueno, yo obviamente que se pongan en manos de un especialista que controle su patología, que controle la evolución de la misma y que intente llevar un estilo de vida saludable para minimizar los síntomas que puedan producirse en la patología. Aunque no puedan salir como antes, no puedan ir a la asociación, pero sí que mantengan un poco una actividad constante, es importante, porque eso va a influir también en el deterioro de la enfermedad. Doctor, en el 2040 dicen que va a ser una de las enfermedades más frecuentes, el Parkinson. Sí, yo creo que ¿Por tanto qué? la enfermedad de Parkinson como otras patologías degenerativas del sistema nervioso van a ser muy frecuentes, obviamente, porque... El envejecimiento de la población es eso la causa principal. Eso es. El envejecimiento, el estrés, el estilo de vida que estamos llevando. Hay veces que no es del todo saludable para el cerebro. Doctor, ¿no somos conscientes de todos los problemas neuronales que puede causar el estrés? No somos conscientes de ello, efectivamente. Para prevenir, ya no digo cualquier otro tipo de patología neurológica, pero para preservar nuestro buen estado de funcionamiento cerebral en general, el control del estrés es fundamental. El control del estrés, el estilo de vida, me refiero a la dieta sobre todo y el ejercicio físico. Pero el control del estrés crónico, el estrés crónico ya se sabe que puede ser un factor causal o que puede estar relacionado con enfermedades neurodegenerativas, como la enfermedad de Alzheimer también. ¿Tener Parkinson puede conllevar a tener otro tipo de enfermedades neurodegenerativas? Es decir, ¿el Parkinson puede desencadenar otro tipo de enfermedades?
Hay un espectro de patologías degenerativas. En el Parkinson se produce un acúmulo de una proteína anómala que al final va formando unos agregados que se llaman cuerpos de Levy, que seguro que muchos pacientes habrán leído esa palabra, que forman un tipo de patología degenerativa, que son el Parkinson y Parkinsonismo plus, ¿de acuerdo? Claro, porque eso también mucha gente lo escucha. Parkinson plus. Eso es. ¿Qué diferencia hay? Bueno, pues el Parkinson plus quiere decir que se producen los síntomas propios de la enfermedad de Parkinson, pero después existen otros síntomas que ya no son tan típicos, como nosotros llamamos signos piramidales o alteraciones autonómicas importantes, etcétera, ¿de acuerdo? Pero son rasgos que no son especialmente típicos de la enfermedad de Parkinson. Pero sí que he escuchado yo a muchas personas que están diagnosticadas con Parkinson plus. Eso es, sí, ¿Y sí. mujeres? Sí, efectivamente, efectivamente. Son patologías que también cada una tiene sus peculiaridades, algunas afectan funcionalmente al paciente de una forma quizás un poco más llamativa, como la parálisis supranuclear progresiva, que produce muchas caídas, produce trastornos en el control del habla y en el control de la deglución. Ausencias incluso, que también vamos a notar en esos pacientes. Sí. Por eso es importante, tú antes hacías una referencia a distintos tipos de especialistas que nos van a ayudar a superar y a mejorar los síntomas de esta enfermedad. Un enfermo de Parkinson, Parkinson plus, debería de acudir, aparte de su neurólogo, por supuesto, tener otro tipo de ayuda. Claro. Yo creo que la medicina debe funcionar en equipo y en cualquier patología compleja en la cual se afectan diferentes síntomas, diferentes sistemas neurológicos y producen síntomas muy variados, tendremos que ir controlando cada uno de ellos. El equipo multidisciplinar del neurólogo con el fisioterapeuta, con el terapeuta ocupacional, con el psicólogo, es fundamental para que el paciente al final esté pues cubierto en 360 grados, es decir, que no coge ninguna de las patas de la mesa. Que no nos centremos solamente en el movimiento, porque es como el síntoma que vemos más evidente, sino que hay otros muchos síntomas que se pueden mejorar si nosotros intentamos hacer, pues como tú estás contándonos, que haya un equipo multidisciplinar alrededor de esa persona, de ese paciente. Doctor, a mí me preocupa la gran pregunta que nos hacemos, yo creo, todas las personas es, ¿podemos prevenir? Tú decías antes que estamos en una situación viviendo, no solamente por la pandemia, el estrés ya se ha apoderado de nuestra vida desde hace tiempo. Sí. Y no somos conscientes de lo que nos va a afectar. ¿Los neurólogos estáis preocupados de que en un futuro vamos a ser muchos los afectados por enfermedades neuronales, por la vida que llevamos? Así te lo digo directamente. No quiero ser especialmente agorero en ese sentido, es decir, pero sí hay que establecer una estrategia preventiva. El control de la ansiedad con ejercicios de meditación, con ejercicio físico, es fundamental para prevenir esta patología y otras muchas del sistema nervioso. Pero ya no solo el ejercicio físico, la dieta es fundamental y también se ha relacionado con la enfermedad de Parkinson. Los cambios en la dieta pueden hacer que la microbiota, que son las bacterias que contenemos... Esas dietas raras que a veces hacemos sin venir mucho a cuento. Bueno, pues esa microbiota, que son esa cantidad de bacterias que tenemos en nuestro intestino, el tipo de flora microbiana que tenemos en el intestino está relacionado con algunas patologías neurológicas. Y un fenotipo específico de microbiota se ha relacionado con la enfermedad de Parkinson. Y esa microbiota depende de la dieta que nosotros tengamos. Incluso también con el Alzheimer. O sea, yo hace poco leía, hay un libro muy interesante además que habla sobre precisamente dime qué comes y te diré qué enfermedad padeces. ¿Verdad que sí? Eso es. Y precisamente habla sobre eso, de cómo la alimentación puede estar interviniendo en algún momento y desencadenar algunas enfermedades neurológicas. O sea, que estamos hablando de lo importante que es... Eso es, alimentos procesados, evitarlo. Dieta rica en fruta, verduras, pescado azul, la dieta mediterránea que debemos tener. A las pruebas nos remitimos. ¿Por qué nuestros abuelos están viviendo o han vivido 90 y tantos años con una vida totalmente distinta a nosotros? Porque la alimentación no ha tenido nada que ver con la nuestra. Y doctor, hablando de personas mayores, nos está llamando también una espectadora, se llama María Ángeles, es de Almagro y su madre tiene 91 años. Así es que felicidades también a esa señora con 91 años, pero tiene Parkinson paralizante. Sí. Y la nota muy impedida ya su madre. Vamos, que no se puede mover prácticamente. Claro, en esas situaciones ya existe una degeneración neuronal tal que los fármacos no son efectivos. Hay fases en la enfermedad, fases avanzadas de la enfermedad, donde se pueden utilizar técnicas intervencionistas, como por ejemplo la estimulación cerebral
o una infusión de dopamina, de levodopa, que es el fármaco que utilizamos vía oral, pero vía duodenal, para que esa estimulación dopaminérgica sea continua. Cuando ya el paciente tiene una edad como la de esta señora, la reserva neuronal es tan escasa que el tratamiento debe ir enfocado a paliar los síntomas que tiene, a mejorar su calidad de vida, a intentar mejorar su deglución, a intentar que si tiene un encamamiento prolongado no se formen lesiones en la piel, que salga al exterior. Aunque sea el patillejo, un ratejo, eso es, que salga al exterior, ¿verdad? Evitar el estreñimiento, mejorar su calidad de vida. Es importante lo del estreñimiento, ¿por qué? Sí. Bueno, dentro de esos síntomas motores, en la enfermedad de Parkinson se produce el enlentecimiento del vaciado intestinal. Entonces, bueno, pues es un caballo de batalla que tenemos con estos pacientes. Eso también tiene que ver con la alimentación. Sí. Justo, totalmente. También. Entonces, pues una alimentación rica en fibra, en verduras, una alimentación sana, también va a mejorar que estos pacientes se encuentren mejor. Aporte de agua suficiente. También pueden tener hipotensión. Una tensión arterial baja porque se produce un trastorno autonómico. En el equilibrio de la tensión arterial pueden producirse fallos. Entonces, tanto para el estreñimiento como para el control de la tensión arterial, tienen que tener una hidratación adecuada. Doctor, nos enfrentamos a años en los que seguramente las enfermedades neuronales pueden estar más presentes en nuestras vidas que nunca. Para terminar, conclusiones, consejos que pueda dar a nuestros espectadores celebrando el día 11 de abril, el día del Parkinson. Bueno, yo aconsejo que simplemente los pacientes estén tranquilos, que el diagnóstico de una enfermedad de Parkinson, bueno, pues se tiene que digerir, es así, te tienes que adaptar al diagnóstico, pero se puede vivir perfectamente con la patología. Existen muchas alternativas terapéuticas y poner el foco también en el estilo de vida para paliar los síntomas, minimizar el efecto progresivo de la patología, sobre todo ejercicio físico y una dieta adecuada. Pues doctor Fernando Yugo, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Ha sido un placer contar contigo, que nos hayas permitido abrir un poco más la mente en este tipo de enfermedades que están aquí y que seguramente, por desgracia, nos van a acompañar en un futuro. Es neurólogo del Hospital Quirón Salud de Toledo. Un placer y enhorabuena. Gracias. Gracias de verdad. Continuamos en Estando Contigo.